Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. Por ser rechazado y amenazado por el líder del pueblo, David se siente forzado a ir a los enemigos. El pobre hombre elegido por Dios, sí, pero todavía no halla su lugar en su reino. Estaba incómodo en el palacio del rey carnal de su pueblo, que era Saúl, y ahora igual de incómodo entre los filisteos. Está en la misma ciudad de Goliat. No puede imaginar lo que le obligó a tomar un paso así. Claro es que los filisteos tampoco están cómodos con el que había matado a su campeón. Habían escuchado la canción de las hijas de Israel. Saúl ha matado sus miles y David sus 10,000, refiriendo a ellos mismos, 10,000 de los filisteos. Para escapar, David fingió ser loco. Hay una ley de la insania, ¿verdad?, que proclama inocente cuando una persona es loco. Basado en la insania, diría la ley hoy en día que la persona es inocente. Esa es la medida que toma David. ¿Qué medidas tiene que tomar el elegido por Dios? Bueno, las historias de Dios tienen mucha intriga. El rey de los filisteos ni le toma en serio y reprende a sus siervos por haberle dejado entrar en su presencia. Buenos días, amigo mío. Estamos en capítulo 21. Lo acabamos de contar la última parte del capítulo 21 de el libro de Primero de Samuel. Y proseguiremos ahora en capítulo 22. Estamos en un estudio juntos, con vosotros, contigo, donde quiera que estés. Estamos abriendo la Biblia, queremos aprender la palabra de Dios. Si somos cristianos, esta debe ser una prioridad en nuestras vidas. Conocer la palabra de Dios. Nos ha dejado un libro grande, grueso, para poder estudiar cómo es Dios.
¿Qué es su naturaleza? La Biblia es en primer lugar una revelación de la persona de Dios. Podemos conocerle por el concepto que nos da la Biblia, y este es el único concepto que vale. Cualquier cosa aparte de la Biblia, no debemos confiar en cualquier cosa fuera de la Biblia. Tenemos que desarrollar el concepto de Dios bíblicamente. También en el gran libro de Dios vamos a aprender los caminos de Dios, las maneras que Dios utiliza para desarrollar su plan. Veremos que es muy diferente que los caminos del hombre, y por eso tenemos que estar en la palabra también, porque la voluntad de Dios se hace por reconocer los caminos de Dios, las maneras que Dios utilizará en nuestras vidas para llevar a cabo su voluntad. Bien, estamos en libros históricos. Dios es Dios soberano sobre toda la historia de este planeta. Además, Él es en una forma especialmente involucrado con la historia de Israel. Nosotros por eso también lo vamos estudiando. Estamos familiarizándonos con personajes bíblicos, con los diferentes personas que Dios ha utilizado para llevar a cabo su voluntad. A veces pregunto si los cristianos saben más de los nombres de las personalidades deportistas que los caracteres de la Biblia. Hermano mío, vamos a cambiar esa cosa en nuestras vidas, cuando menos. Vamos a interesarnos con los caracteres de la Biblia, con las personas que Dios ha utilizado de una forma muy especial para contar una historia que permanecerá para la eternidad. Nosotros vamos a encontrar esas personas algún día. ¿Dónde? En el cielo. En el cielo eternamente vamos a estar con estas personas. Por eso es muy razonable que estemos aprendiendo de ellos. Y estamos ahora aprendiendo especialmente de David. David, estamos en esa historia en la Biblia que marca quién es esta persona David, el rey de Israel, cómo llegó a ser, qué era su linaje, porque hemos estudiado ya la historia de Ruth en la Biblia, que era la bisabuela de David. ¿Y por qué esa historia tan común está en la Biblia? Porque ella fue lo que fue antepasada de el gran rey David. Y vemos que es de el linaje de David que Cristo nace y viene al mundo por medio de la nación de Israel, del linaje de Abraham, del linaje de David. Y por eso lo estamos estudiando. Todo es la historia de Cristo. También aparece en esta historia, y lo estamos estudiando, la vida de Saúl y cómo llegó él a ser un rey. El primer rey de Israel, pero desgraciadamente fue un rey que no fue digno de su llamamiento. Bueno, ahora vamos adelante con esta historia. Estamos en capítulo 22 de Primero de Samuel,
Y los primeros 5 versículos los vamos a leer. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado, y todo el que estaba descontento, se unió a él, y él vino a ser jefe sobre ellos. Y había con él unos 400 hombres. De allí fue David a Mizpa, de Moab, y dijo al rey de Moab: permite que mi padre y mi madre vengan y se quedan con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Los dejó pues con el rey de Moab, y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. Y el profeta Gad dijo a David: no te quedes en el refugio, vete y entra en la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Aret. Del palacio de Saúl hacia la ciudad capital de los filisteos, hasta la cueva de Adulam, huyó David. Seguro fue incluido en el número que contó el escritor de Hebreos en capítulo 11 y en los últimos versículos. Si quieres marcarlo o ir ahí para ver estas palabras. Dice el autor de Hebreos, de los cuales el mundo no era digno. Está hablando de personas de los cuales el mundo no era digno. Errantes, dice, por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. ¿No fue David uno de ellos? Seguramente. En la cueva de Adulam está el hijo de Isaí, ungido ya para ser el futuro rey de Israel. Sus hermanos le despreciaban de adolescente, pero ya sabían de su fama como guerrero en el ejército de Saúl. Y a pesar de su presente situación huyendo del rey, saben que el futuro de Israel está en sus manos. Van a la cueva para unirse con él. También llegan 4 sobrinos de que vamos a escuchar mucho en el futuro. Llegan a ser muy importantes en el ejército de David. Llegan también los que estaban en apuros, dice, los adeudados y los descontentos, los que no hallaron lugar en el gobierno de Saúl. Y de ellos empiece a formarse el ejército de David, con en este momento 400 hombres. Son los inconformistas. Y puedes imaginar cómo David tenía que aprender una habilidad no común para poder dirigir a esta banda. La historia del Espíritu Santo es escrita por vidas y no solo por letras. Fue vivida y escrita muchos siglos antes de Robin Hood. Y sus relatos verídicos no faltan nada del mismo intriga que los cuentos inventados por los hombres. Para que no sufrieran sus padres por su causa, David tenía que hallar un refugio por ellos. Y David acude al rey de Moab. Bien, tenía cierta conexión con esa nación, ya que la abuela de Isaí era moabita. ¿Sabes de quién hablo? Estoy hablando de Ruth, la moabita. Dios ordenando todas las cosas. El rey
de Moab les aceptó, y allí estuvieron bien todo el tiempo, antes que David fue establecido como rey sobre Israel. David fue ungido por el gran hombre de Dios Samuel, y Dios manda ahora un profeta para aconsejarle y avisarle del peligro. David tiene que depender de Dios por su misma vida. El profeta fue Gad, y por su palabra David empieza a circularse en un bosque de Judá, del territorio de Judá, y así tener contacto con su propia tribu, para que ellos le conozcan un poco a este hombre. Este va a ser importante para su futuro. Seguimos adelante en versículo 6. Entonces oyó Saúl que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Saúl estaba en Gibeá, sentado bajo un tamarisco, en el alto, con su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban de pie alrededor de él. Llegan también, vemos a Saúl ahora en su propio pueblo. Hemos leído de este pueblo, Gibeá, y está arrodillado por su guardia. Y versículo 7 dice, Saúl dijo a sus siervos que estaban a su alrededor, oídme ahora, hijos de Benjamín. Ve que tenía alrededor de él las personas de su propio tribu, que era Benjamín. Os dará también el hijo de Isaí, David, a todos vosotros campos y viñas. Os hará a todos comandantes de miles y comandantes de cientos. Bien, ahora él está cuestionando la lealtad de estos hombres. El rey también está posesionado de una paranoia por la inseguridad de su vida, debido a que el Señor le ha abandonado por su rebeldía. Les recuerda a estos hombres de los recursos que Él tiene para ellos. Algo que David, el fugitivo, con su banda de unos pocos cientos de seguidores, no puede ofrecer. Te recuerdo que su antepasado de David, Noemí no tenía nada que ofrecer a su nuera Ruth. ¿Se acuerda la historia? Que fue la bisabuela de David. Y en el reino espiritual de Jesús, el carpintero de Galilea, no hay garantías de ventajas mundanas. Versículo 8. Porque todos vosotros, dice Saúl, habéis conspirado. Ya te digo, tiene una paranoia. El rey, habéis conspirado contra mí y no hay quien me revele cuando mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí. Tampoco hay entre vosotros quien tenga piedad de mí, ni me revele que mi hijo ha instigado a mi siervo contra mí para tenderme una emboscada, como sucede hoy. Bueno, está pensando muchas cosas. Les acusa a sus servidores de la conspiración por no revelar el pacto entre David y su propio hijo Jonatán. Les acusa de una falta de afecto por él, y que Jonatán y David han planeado una emboscada, la cual es un invento de su propia cabeza, producto de una carnalidad inspirada por
el demonio. Su mente ya está muy influida por Satanás. En versículo 9, entonces respondió Doeg, edomita, que estaba junto a los siervos de Saúl, y dijo: yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, a donde estaba Ahimelech, hijo de Ahitob. Entre las personas que rodean a Saúl hay un prosélito, lo que se llama un prosélito, un extranjero que ha hallado un lugar, debo decir, entre Israel, y además tiene un oficio con el rey. Es Doeg, el edomita, que sí está dispuesto a descubrir lo que ha visto. Él es uno que ha aprovechado del gobierno de Saúl y no tiene el amor nacional que un israelita nativo tendría. No es un patriota, se puede decir. David lo reconoció en Nob, y también él conoció a David. Bien, versículo 10, y consultó al Señor por él. Está contando Doeg. Le dio provisiones y le dio la espada de Goliat el filisteo. Revela cómo Ahimelech buscó al Señor sobre la cuestión del pan, si debía dar el pan sagrado a David y a sus seguidores. Buscó al Señor primero. Entonces, obviamente, halló permiso, Dios le dio permiso, que David usara el pan. Y él dio la espada de Goliat, que era, como diré, un común tesoro nacional por haber estado en la mano de un enemigo tan grande como era Goliat. Ya lo tenía en su museo, se puede decir, donde fue guardado los tesoros especiales nacionales de Israel. Versículo 11, el rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos ellos vinieron al rey. Saúl llamó a los sacerdotes venir a él y aparecieron allí en Gibeá. Es una curiosidad cómo Saúl se dirige al apellido de la persona. Siempre está hablando del hijo de Isaí, que en hebreo sería Ben Isaí. Y aquí al hijo de Ahitob, que sería Ben Ahitob, su nombre. Se reconoce por el apellido. El hijo de Isaí sea Ben Isaí. Ben Isaí, ese es el nombre, apellido de David. Y Saúl siempre usa así el apellido de la persona. No es una curiosidad. En versículo 13, y le dijo Saúl: ¿por qué tú y el hijo de Isaí, ahí está otra vez, Ben Isaí, habéis conspirado contra mí, dándole pan y una espada, y has consultado a Dios por él, para que se rebelara contra mí, tendiéndome una emboscada como sucede hoy? No es la verdad. El hombre tiene bastante paranoia. Antes que pueda Ahimelech defenderse, le culpa de conspirar. Esta es una injusticia en cualquier país civilizado. Proclamar culpable sin presentar la evidencia contra el acusado. En los países civilizados, él tiene derecho de defenderse,
Pero aquí, el que debe ser juez, el que es rey sobre Israel, ya ha decidido la culpabilidad del sacerdote. En los países civilizados, os digo, se presume la inocencia hasta que la misma evidencia presentada confirma la culpabilidad. Saúl le mete en la emboscada que él ha imaginado. Ni existe. Pero le mete Saúl el sacerdote en una emboscada junto con David y Jonatán. Ahimelech proclama su inocencia en versículo 14. Respondió Ahimelech al rey, dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Yerno del rey aún, jefe de tu guardia, y se le honra en tu casa. ¿Quién más fiel que David? Es todo lo que Ahimelech sabe. Ahimelech sabe lo que él sabe de la vida de David. En la misma casa de Saúl, yerno del rey, sobre su ejército. ¿Cómo va a saber él quién es David en el momento? Ahimelech proclama su inocencia, negando conocer ninguna enemistad entre David y Saúl, lo que es la pura verdad. Lo que nosotros bien podemos saber por la manera en que David le habló de su misión. Dijo él que él venía en la misión del rey. Las pruebas de su lealtad al rey son sus victorias en batalla, en ser el yerno y al ser un oficial del ejército. ¿Acaso comencé hoy a consultar a Dios por él? Dijo Elimelech, siempre he tenido una historia con tu capitán de tu ejército. Lejos está esto de mí. No culpe al rey de nada a su siervo, ni a ninguno de la casa de mi padre, porque tu siervo no sabe nada de todo este asunto. Y te digo, la verdad. Acude Ahimelech a su constancia al tratar a David como un siervo de Saúl, y asegura que está escuchando estas malas noticias por primera vez. Versículo 16. Pero el rey dijo, insiste pues, ciertamente morirás, Ahimelech, tú y toda tu casa de tu padre. Al rey no importa la justicia, ni la inocencia del sacerdote, sino que ya ha formado en su propia cabeza lo que él determina es la verdad. Hay gente así, la verdad existe en su cabeza, y esta es la verdad y no importa la evidencia. El estado espiritual de tal persona es muy comprometido con el enemigo, donde quiera que sea hallado. Cuidado por la persona que forma una opinión en la cabeza y lo llaman la verdad. Hay gente así. Muchas veces hay entre líderes. Lo que ellos imaginan es la verdad. La única evidencia para ellos es su propia conclusión. Bueno, muy triste es para Ahimelech en este caso. Versículo 17. Y el rey dijo a los guardias que le asistían, volveos y dad muerte a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos también está con David, y porque sabían que él estaba huyendo y no me lo revelaron. Pero los siervos del rey mismo no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. Saúl manda a los guardias que les matan, no solamente a
a Ahimelech, sino todos los sacerdotes. Fíjate en la falta de reverencia para los siervos de Dios. Los mismos guardias tienen mucho más temor de Dios, suficiente aún para desobedecer a su rey. Entonces el rey dijo a Doeg: vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg, edomita, se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. Pero Saúl halla una persona dispuesta en Doeg. Él, que no es nativo de Israel, no conoce bien su cultura, sus costumbres, sino es un extranjero sin un amor para su patria y su cultura. Religioso quizás, pero sin el corazón para dirigir su religiosidad. Él lleva a cabo el vil acto de matar a 85 sacerdotes del Señor. Fíjate cómo el Espíritu Santo, autor, lo enfatiza por describirles como hombres que vestían el efod de lino. Sagrados hombres puestos aparte para el Señor. Yo no sé de las leyes de otras naciones, pero aprendí en el estudio civil de los Estados Unidos que una de las calificaciones de un candidato para la presidencia de la nación es que tenía que ser nativo dentro del país. Tenía que ser nativo del país. ¿Y por qué? No podía ser un ciudadano naturalizado, nacido en otra parte. Aquí tenemos un ejemplo vívido para ilustrar el por qué. ¿Por qué tenía que nacer él mismo en la nación? Porque es más probable que tendrá amor por su nación. ¿Cómo puede servir a una persona como presidente si no ama a su nación? Así que era una prioridad de que una de las calificaciones para ser presidente era ser nativo, nacido dentro de la nación. Pero la maligna naturaleza de Saúl no es satisfecho todavía. Se levanta contra todo el pueblo de los sacerdotes, matando hombres, mujeres y niños, aún niños de pecho, fíjate. También acabó con los animales de Nob. Bueno, una historia triste, como es la historia total de Saúl. Un hombre carnal, un hombre que actúa carnalmente, un hombre influido tremendamente por el reino de las tinieblas. Seguimos adelante en versículo 20. Ahora, pero un hijo de Emelec, hijo de Ahitob, o sea, el nieto de Ahitob, llamado Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar avisa a David. Sin embargo, el soberano Dios, aquí estamos viendo una cosa. El soberano Dios se encarga de la situación. A pesar de todo lo malo que había hecho, intentando de acabar totalmente con la casa del sacerdote. Lo que vemos vez tras vez en la historia de Israel, lo hemos visto en la historia de los jueces, y lo veremos por la historia de los reyes, cuando el enemigo quiere acabar totalmente con las cosas.
y la gente de Dios. Dios se demuestra como el soberano Dios, siguiendo adelante con su plan imparable. No importa los peores esfuerzos de los enemigos. Estamos recibiendo una revelación bíblica del Dios vivo y verdadero. En esta parte, al ver cómo Dios cuida su plan y su propósito, escapa un hijo de Ahimelech, que se llama Abiatar, para seguir adelante con el linaje de su padre. No importa las intenciones del hombre malo que es Saúl y los esfuerzos del enemigo espiritual contra el propósito de Dios. Dios sigue adelante. Abiatar avisa a David, y en versículo 21 y 22, Abiatar avisó a David que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. Entonces David dijo a Abiatar: yo sabía que el día cuando Doeg, edomita, estaba allí, que de seguro se lo haría saber a Saúl. He causado la muerte. Ahora vemos a David con remordimiento, culpándose. He causado la muerte de todas las personas en la casa de tu padre. Bien, Abiatar le confiese sus dudas, o mejor dicho, David confiese a Abiatar sus dudas al observar a Doeg, edomita, en Nob. Recuerda lo que digo, es un extranjero, no es un amigo de Israel, no ha nacido allí, no ama su patria, es un edomita y es capaz de matar aún a los sacerdotes del Señor. David sabía, la lealtad loca que tenía ese hombre para el rey. El rey le había dado todo lo que tenía. Pero qué diferente es el corazón de David al corazón de Saúl. ¿Por qué? Porque él se culpa. Fíjate, no tenía que ver, pero él se culpa de la muerte de los sacerdotes. Esta característica queremos ver entre el pueblo de Dios. Lejos de acusar a otro, escúchame bien, lejos de acusar a otro, lejos de justificarse a sí mismo, David es el primero en tomar la culpa por la muerte de los sacerdotes. Esta sensibilidad necesitamos en la iglesia. Jesús habló en Mateo capítulo 7, versículo 3 hasta 5. Lo puedes buscar, apúntelo por favor. Jesús habló de uno que ve la mota en el ojo de su hermano y es incapaz de ver la viga en su propio ojo. ¿Cuántos cristianos están dispuestos al momento de justificarse, disculparse? David ve su culpabilidad, aunque no fue mayor en el caso, aunque en verdad no tenía culpa. Él se culpa. Tal característica de no quitar la viga del propio ojo y ver la mota en el ojo del hermano es una característica que no es cristiana, sino como el Señor dice, es hipócrita. Como fue Saúl y Doeg. Saúl siempre justificándose. Doeg capaz de matar y no sentir ninguna culpabilidad. Señor mío, danos el corazón de David. ¿Es tu oración, amigo cristiano? Espero que sí, porque hace falta en la iglesia tales personas
con tal sensibilidad que se pueden arrepentir porque sienten su propia culpabilidad. David le dice a Abiatar, quédate conmigo, no temas, porque el que busca mi vida, busca tu vida, pues conmigo estarás a salvo. David ve que Abiatar y él tienen el mismo enemigo y quiere que se une con él. Los cristianos debemos recordar esto, es decir, unirnos porque está contra todos nosotros un enemigo muy fuerte, más fuerte que nosotros, y debemos unir nuestras fuerzas contra él. Y estoy hablando del diablo. Los cristianos muchas veces están peleando unos contra de otros y el enemigo está riéndose de ellos. Debemos unirnos contra Satanás como cristianos. ¿Cuántas cosas nos dividan que no deben dividirnos? Ahora, si hay una buena razón por qué estar separado de ciertas personas que son hipócritas, esta es otra cosa. Pero los verdaderos cristianos deben sentir una unidad y un amor unos por los otros porque somos de la misma familia. Vamos a capítulo 23 ahora. Capítulo 23. Estamos estudiando la Biblia, estamos aprendiendo de los acontecimientos de David. Capítulo 23. Y dieron aviso a David, diciendo, he aquí los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras. Entonces consultó David al Señor, diciendo, ¿debo ir a atacar a estos filisteos? Y el Señor dijo a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los hombres de David le dijeron, he aquí, estamos con temor aquí en Judá. ¿Cuánto más si vamos a Keila contra las filas de los filisteos? De nuevo David consultó al Señor, y el Señor le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos, y él se llevó sus ganados y los hirió con gran mortandad. Así libró David a los habitantes de Keila. David no está satisfecho con que es un perseguido, que tiene que cuidarse la vida de su enemigo. Aquí tenemos otra lección. Es para el cristiano que a pesar de estar en situaciones peligrosas, tiene una misión. Él tiene que lanzar una ofensiva contra los enemigos de Dios. El hecho es confirmado con el mismo Dios al buscar su voluntad. A Dios le interesa la situación de Keila, a pesar de que sabía de antemano que ellos no expresarán agradecimiento por lo que les hace David. Porque la obra de Dios es de gracia, favor inmerecido. Hemos dicho anteriormente que el carácter de David hace falta muchas correcciones y mejoras que Dios resolverá durante los muchos años fugitivos. Pero también le está entrenando en los caminos del Espíritu Santo. Él aprende de ser dirigido constantemente por Dios. Es más que una ventaja, es una necesidad para poder sobrevivir. Él consulta a Dios.
Está con él el profeta Gad ya, para ayudarle, para hablarle la palabra. Y ahora tiene a Abiatar con él, el sacerdote, para apoyarle en su necesidad. Él puede buscar con él la voluntad de Dios. También David tiene que saber evaluar la dirección del Señor sobre los consejos de sus seguidores. Ellos están preocupados por tener otra desventaja más si se meten en el asunto de los filisteos. Ellos ven el peligro y dicen, bueno, si aquí en Judá estamos en peligro, ¿cuánto más si nos metemos en estos asuntos de los filisteos? Así que hay un peligro que considerar en este asunto. Igual que los discípulos de Jesús, igual que nosotros tendremos que considerar. En Juan capítulo 11, versículo 18 dice, apunte los versículos por favor. Dice, los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte, ¿y vas otra vez allá? La respuesta de Jesús, de Cristo, es nuestra luz en tal situación. ¿Qué debemos hacer? Él dice, ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Lo que está enseñando aquí es que lo que debemos hacer es lo que hizo David, consultar la voluntad del Señor. Y saber la voluntad de Dios es andar en la luz. Y uno puede andar en la luz sin tropezar. Así que Jesús va donde es dirigido de su Padre. No importa el peligro. La seguridad está en estar en la voluntad del Señor. David consulta de nuevo y el Señor le asegura que los enemigos caerán en su mano. David vence a los filisteos, aún entrando en su territorio y llevando su ganado, y libra a los de Keila. Él hizo más en el desierto y cuevas para Israel que Saúl hizo de su trono. Aún en su situación no oficial ni reconocido por la población, David está estableciendo los requisitos espirituales para su reino. Tiene un profeta y un sacerdote con él. En verdad, Abiatar ha heredado el sumo sacerdocio y lleva el efod del sumo sacerdote que representa la dirección del Señor. No fue perdido en el ataque de Saúl contra Nod, sino que ahora pertenece a David y no a Saúl. Bueno es estar donde Dios está obrando. Y a pesar de que es un refugiado, David está experimentando el favor de Dios sobre su vida, que Dios se ha apartado de Saúl. Amigos, estamos llegando al fin de este programa, de este estudio, en lo cual vamos examinando la vida de David, la vida de Saúl. Estamos viendo la diferencia tremenda entre la carne y el espíritu, lo que es ordenado por Dios y lo que se confía en la sabiduría y en la capacidad del hombre. Yo no quisiera estar allí. ¿Qué de ti, hermano mío? Espero que la bendición de Dios esté sobre tu vida, que tú puedas andar en el Espíritu, lo que es andar en la voluntad de Dios en tu vida y experimentar las bendiciones eternas que Dios tiene preparada
preparado para todos sus hijos. Que tú puedes andar en el Espíritu Santo. Este es nuestro deseo. Que Dios levanta su iglesia y cada individuo que ama al Señor y ama su reino y está dispuesto a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús de Nazaret. Que seamos todos así. Y que Dios te bendiga grandemente mientras que tú tienes como el fin de tu vida. Hasta la próxima vez.